Hola, hoy vamos a hacer el video de las mejores y peores lecturas de 2023. Jack, ya hiciste un top, lo sé, pero obviamente este video es diferente, si no, no los haría los dos. Y es que pues básicamente para este video lo que hago es tomar todos los libros que leí en 2023, repartirlos en categorías completamente arbitrarias y hechas por mí a mi pura conveniencia, y pues hablarles de mi mejor lectura, mi peor lectura y alguna mención honorífica ahí para libros que pues me parece que valen la pena, pero no llegan a ser la mejor, o pues libros que no están tan bien, no llegan a estar perfectos, pero que tienen algún aspecto que me parece que vale la pena mencionarlos para que pues, lo exploremos, ¿verdad? Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Todo está marcado con capítulos, así que si les interesa una categoría en específico, pues pueden saltarse a esa. Pero bueno, de más está decir, obviamente, que sean los mejores y los peores, pues no significa que sean buenos o malos, simplemente es que dentro de la selección, pues son los mejores o los peores, o sea, obvio, ¿verdad? Entonces, pues comencemos con las categorías, ¿verdad? Primero, comencemos con probablemente la única que tenga que ver con el tema de que tratan los libros, y es ficción especulativa, es decir, metiendo juntos fantasía y ciencia ficción principalmente. Entonces, mi mejor lectura de este género, obviamente hay una en el top, así que vayan a ver el top otra vez, pero creo que mi mejor lectura sería Snow Crash del escritor estadounidense Neal Stephenson. Snow Crash es una historia cyberpunk que plantea toda la historia de un mundo alternativo, ¿verdad? De la realidad virtual alternativa. Ahorita justo olvidé cómo se llama, realidad virtual, que directamente ahí es donde sale el nombre del metaverso, que ahora suena, ahora ya no, pero sonó mucho y probablemente sonará más en el futuro, que pues es un libro hilarante. No le busquen muchísimo más que eso, que sí se puede sacar ahí críticas y no sé qué y no sé cuánto, pero no tiene mucho a pie en mi cabeza, no busquen que sea coherente ni nada por el estilo, pero es hilarante, es muy es gracioso, es divertido, tiene mucha acción, es como lo describí en su momento, el sueño húmedo de un hacker de la contracultura, así con katanas y motocicletas ultra rápidas, es súper cliché de lo que se espera de los hackers de esas épocas, y sí, me pareció muy fabuloso, me pareció muy genial. Eso mezclado con un cosa de lingüística y una cosa, pero me pareció muy buen libro. Mi mención honorífica tendría que ser Quien teme a la muerte, de la escritora nigeriana estadounidense Nnedi Okorafor. Esta es una historia postapocalíptica ubicada en África, con un sistema de magia basado en la cosmovisión de esa región de África, de como más por el norte, que habla mucho de pues el ser diferente, ¿verdad? El ser una mujer, primero que nada, en una sociedad muy patriarcal, ser una persona de color, ser diferente, así en general, diferente. Y es una cosa fabulosa. También, como digo, tiene muchos rasgos culturales en la magia, en la historia. También hay una crítica que se hace que es directamente sacada de las técnicas de guerra que está pasando que aquí lo dice pero siempre se me olvida, en Sudán, que me parece fabulosa. En mi opinión se tropieza un poco al final, pero es una novela increíble. Y la peor de todas es sin duda Stardust, de Neil Gaiman, el grandísimo Neil Gaiman, que este libro sí me parece mal, ojo, que es como un intento de rehacer, de una como oda a las fairy tales clásicas, ¿verdad? Los cuentos de hada clásicos, y que en eso está su principal problema, ¿verdad? Porque si va a como repetir la estructura y los mecanismos de un cuento de hadas clásico, pues va a ser ultra mega predecible, porque todos sabemos cómo funcionan esos cuentos. Y no solo eso, sino también se trae los pecados de la época, y pues no es un muy buen libro, dejémoslo así, no es muy bueno. La siguiente categoría de las que les quiero hablar es literatura guatemalteca, específicamente de mi tierra, de Guatemala, porque muy orgulloso estoy de que en este 2023 la segunda categoría de todas estas que les voy a estar mencionando más grande fue exclusivamente Guatemala.
Entonces eso está muy genial. Y pues les vengo a hablar un poco de la literatura de mi tierra. El mejor libro, sin lugar a dudas, sería Ana Sonríe de Denise F. Funchal. Este libro les he hablado bastante. Es una historia a tres voces, que son tres hermanas que narran su día en este como momento fatal, pero no solo es como su día a día, sino que regresan al pasado para hablar de su infancia y todo eso, que entra a temas de abuso, de familias no del todo funcionales, de un montón de cosas, incluyendo la invisibilización de la mujer en las artes, cosa que me pareció fabulosa, con un estilo maravilloso. Hablé un montón del estilo de esta novela que me pareció hermoso, la forma, la estructura de la novela en general y la construcción de las oraciones en específico me pareció fabuloso, que pues sí, se lo recomiendo muchísimo. Ana Sonríe de Denise F. Funchal. La mención honorífica es pues mi escritor favorito de toda la vida, el libro de José y la didáctica de la palabra, que esta es mención honorífica más sentimental que otra cosa porque este es uno de los únicos, si no es que el único de la colección de toda la obra de Luis de León que me hacía falta y lo encontré de segunda mano en la Filgua. Se los comenté y casi me hizo llorar el tener este libro. La cosa es que pues ahí va la mención honorífica y es porque pues son cuentos y poemas infantiles que escribió pues siempre con la mente en sus estudiantes, ¿verdad? Luis de León era profesor de primaria, entonces es una maravilla. Y si necesitan sello de calidad, le he estado leyendo para dormir a mi sobrina los cuentos y le han fascinado, así que no sé qué más decir. Vayan a leerlo, si pueden, si encuentran. Y el peor de todos, y este se lleva corona, porque no es solo el peor de Guatemala, sino es el peor de todas las categorías. El peor del año y años pasados. Es de lo peor que he leído en muchísimo tiempo, si no es que en mi vida completa. Que es Leo por sobrevivir de Fernando Armas Faris. Es un libro tan malo que está mal en todos los niveles. Le di una estrella. Es el único libro al que le he dado una estrella y lo peor de todo es que el libro está marketeado para hacer una historia para los jóvenes, para meterlos en el bello mundo de la lectura, y leo comentarios en Goodreads y es así como wow, qué belleza el libro, y es como ¿cómo puede ser? Es horrible. Si me hubieran dado ese libro para que aprendiera la magia de leer, no estaríamos aquí. Pero bueno, la cosa es que sigue a dos protagonistas, que no recuerdo sus nombres, pero son pues, lo estereotípico, ¿verdad? Un niño rico y un niño pobre. La cosa es que el niño rico es lo más cliché de la existencia, es de los que todo lo que piensan es ir a fiestas y tomar alcohol y usar el teléfono, y usar el teléfono siempre es falso porque todos somos falsos en las redes sociales y nada es real. Y todo ese tipo de cosas, y el niño pobre está ultra omega idealizado de ser un niño súper inocente que quiere el bien para todo el mundo y quiere dedicarse a aprender a leer porque eso le va a levantar el espíritu y no sé qué montón de cosas. Y es vomitivamente malo este libro, malo en cuanto a la calidad literaria porque es, o sea, primero que nada está súper mal escrito, está lleno de clichés, está también con un montón de contradicciones a lo largo de la narración. Este libro es autopublicado porque ninguna editorial jamás en mi vida, creo, lo hubiera publicado porque está ultra mal. No solo eso, sino también el fondo, ¿verdad? Esta obsesión de que la literatura es algo espiritual, mágico, divino, que no es un mensaje de Dios y lo que sea, que pues obviamente si estamos en este canal nos gusta leer, ¿verdad? Pero no es eso, o sea, es simplemente un gusto y nada más. Y pues del otro lado también la romantización de la pobreza, que no lean este libro, nunca, jamás. En este momento me alegro de que la literatura guatemalteca tenga tan poco alcance a nivel mundial, porque mientras menos personas lean este libro, mejor. Y ya que Guatemala es parte de una región más grande, pues quedémonos ahí y vamos a hablar de los mejores, peores y eso de Latinoamérica. Latinoamérica fue un poco una mezcla, creo que no hubo un libro que me haya enamorado así como realmente wow.
pero aún así el mejor, que creo que no es sorpresa para nadie, pero tal vez sorpresa sería que esté aquí y no en el top, es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un libro maravillosamente escrito, prácticamente perfecto, una maravilla, uno de los picos de la literatura universal, todos sabemos eso. Yo personalmente no soy ultra fan del estilo de García Márquez, entonces pues no conecté a nivel espiritual como muchas personas lo han hecho, entonces por eso se queda aquí como el mejor de Latinoamérica. Mi mención honorífica tiene que ser para la escritora mexicana Josefina Vicens con su como doble novela en un tomo que es El libro vacío y Los años falsos. Dos libros muy bien hechos que fueron la obra completa de la autora. El primero de ellos nos habla de, pues, el propósito de la vida, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? El luchar el día a día, el pretender ser alguien, el ser alguien en la sociedad, todo reflejado en, pues, un señor que quiere escribir, pero no puede escribir. Y es una maravilla de libro. El segundo es Los años falsos, en los que nos narra desde la posición de un joven parado frente a la tumba de su padre, sus reflexiones sobre su identidad de género, el ser un hombre y la posición del hombre de la casa, ¿no? Es una muy buena novela, dentro de las dos creo que me gusta más esta última, que pues como digo, ahonda en ese tema, el tema de la identidad, el crecer y ser uno mismo y no ser sus papás en pequeño, que sí. El problema que les vería a las novelas es que son muy monótonas en el sentido literal de la palabra, de que solo tienen un tono y es melancolía, y que sí se entiende por los temas que está hablando, pero al mismo tiempo un poco de dinamismo, por favor. Y el peor de todos es La última niebla y la amortajada de la escritora chilena María Luisa Bombal. En este caso, pues no es que sea realmente un libro malo, esto recopila con un montón de relatos más grandes, más cortos de la autora, y es simplemente que no pude con el estilo de María Luisa Bombal. Tiene un estilo muy preciosista, que es muy detallado, que es muy rimbombante y con palabras magníficas y no sé qué y no sé cuánto, que no podía principalmente porque las historias, aunque no voy a decir que no tengan sustancia, se tiran más como por el minimalismo temático, digamos, en que nos trata de hablar pero mostrando poco. Entonces yo llegaba a las historias así como, por favor, que ya termine, porque no puedo, porque me sufrí ese libro, honestamente me lo sufrí. La siguiente categoría que les voy a estar hablando es la juvenil / infantil. Voy a meter ahí todo, siendo de género que sea, porque este año no leí tantísimo, cosa que pues obviamente hay como problemas en cuanto a la categorización, porque unos de ficción especulativa podrían haber caído en esta, pero la cosa es que leí bastante menos de lo que leí el año pasado, cosa que pues tal vez arregle para este 2024, entonces pues por eso está todo metido. La mejor lectura sería Momo de Michael Ende, un libro infantil más o menos que es una belleza. Es una historia que nos habla de el tiempo y el vivir, pero el vivir en mayúsculas, el vivir, no el sobrevivir, no el existir, sino el vivir. Y es una maravilla. Centrándonos en el personaje de Momo, una niña con el aparente poder de resolver todos los problemas con simplemente escucharlos. Y, o sea, sin palabras, es simplemente muy, muy bonito este libro. Léanlo, por favor. La mención honorífica sería Heartstoppers. Como digo, no tiene mucho sentido que estén estos tres libros juntos, pero sería Heartstoppers de Alice Oseman. Todo el mundo conoce de qué tratan. ¿Y por qué están en mención honorífica solo? Pues porque solo leí el primer tomo y pues no voy a juzgar la obra si solo he leído el tomo de introducción, ¿no? Entonces, ahí está. Y el peor, lastimosamente, no me funen, o si quieren háganlo. Kim, si estás viendo esto, no me escuches decir esto, pero es Peter Pan de J.M. Barrie. No fui muy fan de Peter Pan. Desde el inicio, ¿verdad? Peter Pan no es una de esas películas que
signifique mucho en mi infancia, entonces pues no tenía esa carga emocional. Y en general es que mi principal problema con Peter Pan, aunque me guste el mundo, aunque me guste la magia, es la perspectiva de romantizar a la madre de esa forma. O sea, para mí Peter Pan es una oda a la maternidad, lo cual está bien, está bonito, pero centra a sus personajes femeninos, ¿verdad? Casi solo Wendy, a únicamente el rol de ser una madre y pone a todos los niños a poder imaginar, a poder hacer cosas imposibles, a ser piratas si quieren, hacer pieles rojas si pueden, que ese es otro tema, pero hacer pieles rojas, a volar, a no sé qué. Bueno, Wendy también vuela, pero hacer todo esto mientras que Wendy solo puede ser madre. Y no me gustó. No me gustó. Entonces, pues sí, ese es mi problema con Peter Pan. Obviamente, pues siendo Peter Pan, no es que sea una mala historia, es de hecho bastante buena, pero no estoy de acuerdo con esa parte. Y vamos al mundo a hablar de mis lecturas africanas. Mi mejor lectura africana, que de hecho ya se los spoileé un poquito porque lo mencioné como mención honorífica en el top, pero eso no es incluirlo, entonces sí cuenta para este video, sería Volver a casa de la escritora ghanesa Yaa Gyasi, una maravillosa historia generacional que nos cuenta la historia de Ghana y los Estados Unidos y sus personas, principalmente las personas negras de estas dos naciones, que es una maravilla, es una lectura fácil de hacer, entonces si están buscando comenzar en la literatura africana, yo se lo recomiendo bastante porque sigue muchos de los patrones y clichés, de hecho, de la literatura occidental, entonces lo recomiendo. Buena novela, quedé con ganas de más, cosa que es decir mucho porque personalmente casi siempre me pasa al contrario. La mención honorífica, obviamente no podía dejar de mencionar este nombre, sería de Ngugi wa Thiong'o, el escritor keniano, con su novela Un grano de trigo, que pues sí, no quedó entre mis favoritas y todo eso porque el estilo narrativo no es muy lo mío. Pero lo que me gustó muchísimo es la forma y la perspectiva en la que entra y aborda esta novela, ¿verdad? Primero que nada tenemos personajes muy variados, tenemos con muchos grises y lo más especial para mí fue que es una novela esperanzadora, ¿verdad? La literatura africana tiende a, al menos en mi breve conocimiento, tiende a ser más melancólica, de hablar de lo que fue, de lo que pudo haber sido, de las oportunidades perdidas, de la tierra perdida. En cambio, esta novela es esperanzadora, se centra alrededor del Uhuru, que es la independencia de Kenia, entonces nos habla de esta esperanza de qué va a hacer Kenia ahora que es libre, y eso me pareció muy bonito. Y la peor sería Época de migración al norte, y esta vez lo leo porque siempre confundo el nombre de este autor, del escritor sudanés Tayeb Salih, que es una novela un poco peculiar, es todo lo que mencioné anteriormente en cuanto a las tendencias de la literatura africana, ¿verdad? Es muy melancólica, habla de los temas típicos, ¿verdad? La migración, la pérdida de la cultura y todo este tipo de cosas. Lo extraño es que se centra en la figura de este personaje que es así como misterioso, que nadie sabe de dónde vino y todo esto, que no llega a muchísimo. Siento yo que hay partes que se quedan sin mucha conexión a nada y obviamente el protagonista, este hombre misterioso, es un gran manipulador de sus parejas y manipulador y abusador emocional y un montón de cosas terribles, pero es una novela que se siente muy incompleta, o no sé ni cómo decirlo bien en palabras, pero hay algo que le falta. Y ahora otro de mis retos, pero uno de los retos que no le tenía tantísima como cosa, ¿verdad? Trataba de leer uno al mes, pero si no podía o si no tenía ganas era como... Y es teatro, ¿verdad? Teatro, obras de teatro. Mi obra de teatro favorita que leí, que es bastante sorpresa, o sea, me sorprende hasta a mí, es Arte, de la escritora francesa, si no estoy mal, o española, Yasmina Reza, que es una obra muy interesante que centra la acción en tres personajes, que son tres amigos, principalmente en su discusión cuando uno de ellos compra una obra de arte, pero una obra de arte moderno, el gran y controversial arte moderno. Y
el tema principal, obviamente está el tema del arte y cómo se ha abusado del arte y la definición como un poco más amplia de arte que nos trajo el arte moderno. No solo eso, sino también de la identidad, de la gran cosa de el yo creía que tú eras. Y eso es una cosa magnífica. Obviamente el tema de la identidad es de mis temas favoritos, de la existencia, existir. Entonces, pues sí, obviamente me pareció una cosa fabulosa. Yo personalmente soy súper fan del arte moderno, entonces también pues ahí tenía mi cuchara para opinar. Entonces, pues sí, mi mención honorífica es un clásico del que tenía que hablar, que es Esperando a Godot de el dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Esta es, pues como digo, una obra de teatro bastante reconocida. Entra dentro de la categoría de teatro absurdo. Eso significa que no tiene mucho pies ni mucho cabeza. Trata de dos personas que están esperando a Godot. ¿Quién es Godot? ¿Por qué están esperando? ¿Qué va a pasar? Y pues yo amo el teatro del absurdo porque me encanta que no entiendo. Y el no entender es una cosa bellísima. Entonces, pues sí, obviamente eso también implica que pues generó algo, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahí está, Esperando a Godot. Y la peor obra de teatro, que de hecho son dos, es El Mercader de Venecia y la tragedia de Macbeth de Shakespeare. Y es simple y sencillamente porque es que yo no me puedo tragar a Shakespeare. He leído bastante y es que no puedo con Shakespeare. O sea, hay algo que es que no puedo. Así de simple. No voy a explicar muchísimo más, es simplemente que yo no puedo con Shakespeare. Y ahora vámonos a Europa. Las obras europeas que más me gustaron, que no son ficción especulativa ni juvenil. ¿Cuál es la mejor? Orlando, de Virginia Woolf. Este es más o menos una sorpresa, o parte de lo que lo potencializó es por el hecho de que Virginia Woolf no es de mis escritoras favoritas. Yo no soy muy fan del estilo de Virginia Woolf. El monólogo interior, como este hilo de conciencia, no puedo con él. O sea, a mi cerebro le faltan arrugas para entenderlo. Pero Orlando tiene una narración muy diferente y pues eso primero que nada hizo que lo disfrutara más porque es algo que podía comprender. Y segundo que nada, la historia me pareció genial, ¿verdad? Es la historia de este personaje, Orlando, que comienza por siendo un príncipe muy bello y todo este tipo de cosas, que eventualmente un día se despierta y es mujer. Pero ¿es mujer? ¿O es un hombre en un cuerpo de mujer? ¿O es algo distinto? Entonces habla del tema del género, obviamente. Muy interesante porque habla ya, o se pueden escuchar tintes de la no binariedad, ¿verdad? En una obra de hace un par de siglos. Entonces es muy, muy interesante. Obviamente Virginia Woolf es una narradora magnífica, aunque esté fuera de su como estilo típico. También nos habla de la transición de la humanidad, de la sociedad en general, porque Orlando vive como 400 años, entonces ahí nos va hablando de grandes como pasos de la humanidad, de la humanidad europea, ¿verdad? Y también centrándonos en la literatura, ¿verdad? Orlando es poeta, por lo que es una novela maravillosa, me gustó mucho. Mención honorífica, Niebla, de Miguel de Unamuno, español. Obviamente Niebla es uno de esos libros que me tenía que gustar porque pues es existencialismo, ¿verdad? Es el quién soy, por qué estoy, por qué no sé qué, todo esto. Entra en mención honorífica y no dentro de los mejores porque no lo disfruté del todo. Lo leí en el momento incorrecto, cosa que no me suele pasar, pero lo leí justo después de una obra de teatro de Camus. Entonces absurdismo y existencialismo tan juntos hizo que se me mezclaran y cosas ahí. Entonces pues tengo pensado releerlo, pero me quedó ese germen de que es una novela muy, muy interesante, una nivola muy, muy interesante. Por lo que sí nos plantea esto en este señor que se enamora y ahí le entra la crisis existencial y todo eso.
muy interesante el libro, rompe la cuarta pared y todo. Y el peor de todos, tampoco sería sorpresa si han estado pendientes de mi canal, sería Carta de un diablo a su sobrino de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el señor de Narnia, que es una muy, muy mala novela, que es nos centra en la persona, en este diablo, literalmente, que le manda cartas a su sobrino diablo, muy fiel al título, quien plantea el infierno y a los diablos como agentes burocráticos, que su rol es volver ateas a las personas para que así pues no vayan al cielo, sino que vayan al infierno, obviamente, se queden con su alma. Y es fatal, horrible, horrible. Podría hablar de todos los problemas que tiene el sistema de moral y filosófico y teológico de C.S. Lewis, pero realmente ni me fijé en eso porque me pareció tan aburrida y tan mala la historia que ni siquiera me pude enfocar en lo otro. Pero bueno, no lo leo. Ese es de los que sí creo que son malos. Y ahora, poesía, un género que no precisamente se lleva el foco en el canal, aunque leo con relativa constancia, no digo que demasiado, que también es cierto que leo mucha poesía guatemalteca, porque en Guatemala casi solo se escribe poesía, entonces si quiero mantenerme al día con las novedades y todo eso, pues forzosamente tengo que leer poesía. El mejor de todos, y esto lo digo con todo mi corazón, es Combustión Espontánea de Javier Flores Mazaya. Este poemario es belleza, belleza pura. Trata los temas de el recuerdo, la memoria, la creación literaria, la vida, y es belleza. O sea, la poesía es difícil de explicar para mí, entonces solo les voy a decir que este es belleza. Si quieren escuchar uno de los poemas de esta antología o de este poemario, lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, que narrado por el mismísimo Javier Flores Mazaya, el mismísimo autor. Pues estuvimos hablando y le pregunté si quería declamar uno de sus poemas y me dijo que sí, entonces ahí está, vayan a verlo, síganme de paso. Un hermoso poemario. Y mi mención honorífica sería a esta cosita chiquitita que es Poesía Sideral, de la escritora Cristina Camacho Fazen. ¿Por qué digo esto? Que no es un poemario que me haya fascinado, tiene sus altos y sus bajos. Lo menciono principalmente porque es poesía de ciencia ficción, cosa que no se ve todos los días. Y el peorcito de todos, que como digo, no es que sea malo, en este caso no es malo, sería Vulcánica de Ana Grace Alfaro. Este poemario habla principalmente del erotismo, de la sexualidad, unido con como el hilo familiar. Ahorita se me olvidó la palabra que iba a usar, pero bueno, el ser, la familia, la herencia cultural y todo eso, que es muy buena la idea, pero creo que no logra Ana Grace Alfaro como conectar las ideas y plasmarlas de una manera que funcione y que resalte estas tan buenas ideas, porque los temas me gustaron mucho. El problema es justamente eso, ¿verdad? Que siento que mucha de la poesía era muy evidente o tan oscura que se perdía el mensaje. Entonces también se nota un poco que es de los primeros poemarios, no sé si el primero, pero sí de las primeras creaciones y publicaciones de la autora, por lo que pues sí, vamos ya a la recta final. Esta vez fueron un montón de categorías, pero ya vamos. Otra vez geográfico, que ya voy a cambiar mi foco de la geografía a algo diferente, que yo me estoy cansando. Pero bueno, Asia, mis libros asiáticos, mis lecturas asiáticas, mejor, peor, todo eso. Mi mejor lectura asiática sería Idéntico al ser humano de el japonés Kobo Abe, un nombre que no me esperaba estar mencionando porque lo conocí con su novela de La mujer de la arena o La mujer de las dunas, que no me gustó. Pero este libro es una cosa impresionante, o sea, es una novelita que de ciencia ficción como súper blanda, tan blanda que no se podría realmente considerar, que es una cosa loquísima porque llega este señor y dice, soy marciano. Y es como, no eres marciano. Sí, soy marciano. Y es como toda esta cosa de,
dudar tu propia existencia y tu propia realidad, porque ¿qué pasa si creo que soy un humano, pero es solo que soy un marciano trastornado para creer que soy un humano? Pero ¿qué pasa si en vez de eso soy un humano trastornado pensando que soy un marciano? Una locura. Mi mención honorífica sería Almendra, de la escritora surcoreana Song Won-pyong. Sabrán probablemente de qué trata Almendra. Es de este pequeño joven que no siente las emociones como el promedio de la gente las siente, y cómo navega por el mundo, habiendo pasado un evento traumático que al promedio de las personas nos hubiera devastado, hubiera cambiado nuestro mundo radicalmente, y a él no. Entonces es una muy buena novela. El personaje de Gonnie, el mejor amigo del protagonista, me fascinó, me encantó. El final es horrible, pero el resto de la novela es muy buena. Y el peor, también nos quedamos en Corea del Sur, es En busca del elefante, de la escritora Kyung Ran-jo. Es una recopilación de cuentos que no sé si la traducción está fatal o si el estilo de la autora estaba fumándose algo, pero no se entiende. Y todo, o sea, tenía frases así como muy interesantes y de ahí seguías un párrafo más allá y no sabías de qué estaba hablando. Yo no podría decir de qué trataba ningún cuento porque no sé qué pasó ahí, pero yo no entendí nada. Y otra categoría que no hablo del todo, pero que este año decidí leer más, entonces aquí la tenemos, es mangas. Mi favorito tendría que ser sin lugar a dudas Nana, de Ai Iasawa. Es una historia muy bonita y una montaña rusa de emociones, y tan devastadora la historia, que nos centra en dos amigas o dos mujeres que eventualmente se convierten en amigas, que se llaman Nana y Nana, que llegan a Tokio en el mismo tren, buscando a ambas un futuro distinto, ¿verdad? Una de las nanas quiere ser una estrella de la música, del rock, mientras que la otra nana pues busca llegar y reencontrarse con su novio para casarse y tener esta vida color de rosas. Y es una historia... me estoy quedando sin palabras. No sé si esto se está entendiendo, pero bueno. Mención honorífica, se los he comentado un par de veces, que sería Semillas de Ansiedad, de Masaaki Nakayama. Es esto que ya les he dicho 1000 veces, que son como micro relatos hechos en formato manga de terror, cosa que me gustó un montón. Conmigo ya les he hablado de este bastante, entonces pasemos a otro. El peor de todos sería sin lugar a dudas Battle Angel Alita, de Yukito Kishiro, y este manga es horriblemente malo. Sigue a esta como mujer androide que la encuentran en un basurero en este mundo postapocalíptico, distópico, dividido en el cielo los ricos y poderosos, y abajo pues un lugar de desperdicios y todo esto, que se siente que más o menos va por el tema de quién soy yo y cuál es mi propósito en el mundo, así muy existencialista, pero es una cosa muy extraña porque de repente Alita es lo que puede ser, lo que se le dé la gana, no de la manera positiva, Barbie soy lo que quiera hacer, sé lo que quiera hacer, sino una cosa de que no sé qué tenía el mangaka en la cabeza. No sé de qué época es este manga, pero también todos los personajes femeninos están ultra sexualizados. Y también al final de cuentas, Alita termina siendo como un agente de los poderosos en vez de... O sea, el mundo distópico está ahí solo para decir, yo sé que estamos abajo en literalmente la basura, pero este es nuestro lugar, disfrutémoslo. Y es muy extraño. Las últimas dos categorías, ténganme paciencia porque ya vamos. Sería Norteamérica, Estados Unidos principalmente, porque creo que no leí nada de Canadá. Mi mejor lectura sería La habitación de Giovanni, de James Baldwin. Qué belleza de libro. Nos narra la vida o este momento de este como señor estadounidense que está viviendo en Francia por un tiempo,
con su prometida, o bueno, ahí conoció a su prometida, se van a casar y todo eso, y antes de casarse, pues decide la esposa o la futura esposa irse de vacaciones a España, simplemente para tener un tiempo para ella sola y pensar, y en ese tiempo el protagonista se enamora de Giovanni. Es una novela LGBT con final muy triste, pero me pareció muy bueno. Giovanni es un migrante italiano que está en Francia y pues es muy devastadora y muy triste, y me gustó mucho el simbolismo de la habitación que aparece en el título con el ser de Giovanni específicamente. Pues sí. La mención honorífica sería La perla de John Steinbeck, porque me gusta mucho Steinbeck. Ahí se queda todo. Y el peor sería, a ver que ya perdí la hoja, y el peor de todos sería El gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Ustedes sabrán que Edgar Allan Poe no es mucho para mí, no me gusta personalmente, aunque sí es cierto que este libro me sorprendió bastante y de hecho no fue tan malo como me lo esperaba, entonces solo está aquí como el peor porque el resto fue mejor. Y la última categoría de las que voy a estar hablando es no ficción. Mis lecturas de no ficción, obviamente es probablemente de las categorías la que menos sentido tenga plantear como mejor, peor y esas cosas, porque cada uno pues enseña diferentes cosas y pues no me mantengo solo en un tema en la no ficción, entonces pues ahí también entra variación, pero el mejor lo tengo que decir que es, no sé qué está pasando con mi estructuración de oraciones, pero tengo que decir que el mejor es Chomsky Esencial, del activista y pensador Noam Chomsky, simplemente porque admiro a Chomsky un montón, aunque las controversias que hayan alrededor de él y aunque no esté 100% de acuerdo con todo lo que dice, el señor sabe tanto que mis respetos y mi admiración genuinamente. Y eso es principalmente la razón por la que este libro me gustó bastante. Es una recopilación transformada a texto de las charlas que dio a lo largo de la década de los 90, si no estoy mal. Que pues es que lo cool es que habla un poco de todo. Literalmente. De la ideología, ahí tiene una charla. Del resurgimiento del fascismo, ahí hay una charla. De la historia el involucramiento de Estados Unidos en Latinoamérica, ahí tiene una parte. De la historia y la lucha palestina, ahí hay siempre más de algo. Es una cosa, o sea, este señor sabe tanto y todo está aquí. O bueno, parte, porque esto es solo charlas de una década. Entonces es una muy buena lectura. Mi mención honorífica sería La cuestión palestina del escritor palestino Edward Said. Obviamente tenía que mencionarlo, y es una muy muy buena lectura para comprender Palestina y, como dice el título, la cuestión palestina, el por qué, el cómo, el qué está pasando. Es una fabulosa lectura, háganla por favor, se los suplico. Lo que sí es que les advierto que no es un texto fácil, no es introductorio, entonces sí traten de empaparse un poco más del tema antes de llegar a este libro, pero vale muchísimo la pena. Y el peor de todo sería La conquista de la felicidad del filósofo inglés, irlandés, no recuerdo, Bertrand Russell. No, él es, no sé, no me pongan atención. Bertrand Russell, que es de la filosofía de la felicidad, cosa que es un tema que me interesa bastante, pero pues es que era muy evidente todo lo que decía. O sea, ¿cómo ser feliz? Tener amigos, llevarse bien con tu familia, cómo evitar la desgracia, evita ser envidioso, evita... Oye, pues muchas gracias, ¿no? Y eso sería los mejores y peores, pero bueno, eso fue todo. Esos fueron las mejores, peores y menciones honoríficas del 2023. Ahora sí se terminó oficialmente todo el contenido que tenga que ver con 2023, más o menos. Entonces, pues sí, díganme abajo en los comentarios lo que quieran. Si han leído alguno de estos libros, si están en desacuerdo con alguna de las posiciones con las que puse. Obviamente, como dije, no forzosamente que un libro haya quedado como el mejor significa que sea bueno, que en este caso pues sí, considero.
Y definitivamente que aunque los haya puesto en peores, no forzosamente significa que sean malos. Pero bueno, ya, ahí está. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales. Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente.